Muy buenos días para todos mis hermanos, especialmente para los que pues no he tenido la oportunidad de saludarles, dando gracias al Señor por este tiempo que ha sido un tiempo muy especial. Es muy grato volver a ver los rostros de los hermanos. Y algo maravilloso es que así dejemos de vernos por algún tiempo, cuando nos encontramos surgen los abrazos de un amor fraterno. Y doy gracias al Señor por ustedes, hermanos, y por la obra que el Señor está haciendo en sus vidas, y no solamente en sus vidas, sino también en otros, que de alguna manera han llegado a los pies de Cristo. Bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que en cierta manera el Señor me llevó a considerar hace unos pocos meses, y lo he titulado Las demandas del rey. Las demandas del rey. Cuando pensamos en las demandas, pues generalmente siempre pensamos en el área jurídica, ¿no? Alguien nos está demandando, pero realmente la palabra demanda significa lo que Dios está ordenando, ¿sí? Y es una demanda para nosotros como sus hijos, y no solamente para nosotros, pero es para todos los seres humanos. Bien, me gustaría empezar mirando el capítulo 5 de Mateo, y solamente 2 versículos allí, como para hacer la introducción, y el porqué de las demandas del rey. Un rey, nuestro Dios es rey, amén. ¿Cierto? El rey sobre todo el universo, sobre toda la creación. Él es el rey. Hay una canción que habla de eso, ¿no? Tú eres el rey infinito en poder. Amén. Así es Dios. Mateo 5, 19 al 20. Dice, de manera, estamos ahí, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5, 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Podríamos preguntarnos, ¿quisiéramos en el reino de los cielos ser muy pequeños o grandes? Claro, esto no tiene nada que ver con el orgullo, allí no habrá orgullo, ¿verdad? Pero sería un privilegio estar al lado del Rey, de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Y no vuelvo y digo, estoy completamente seguro que en el reino de los cielos no habrá orgullo, en ninguna manera. Estaremos siempre considerando a nuestro Rey. Pero quisiéramos que nuestra vida sea para la gloria y la honra de nuestro amado Señor. Versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este es un versículo bien interesante, pero hay que saber interpretar lo que dice allí, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque indudablemente sabemos que la salvación no depende de nuestras obras, depende de una sola obra que fue la que hizo Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor. Pero es interesante lo que el Señor Jesús, ¿a quién estaba diciendo estas palabras el Señor Jesús? Pues a sus discípulos y a aquellos que venían a Él a escucharle, y les habla acerca de que vuestra justicia, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y por qué lo decía? Bien, interesante esto, ¿no? Ahorita vamos a ir a otro pasaje y vamos a mirar algo bien importante también aquí en Mateo. Miren, hermanos, no hubo en Israel un grupo que despertara no solo el enojo, pero también el dolor en el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo, como lo fueron los fariseos. Los fariseos
también los escribas y también los saduceos. De hecho, vemos en la Escritura que siempre los fariseos, los saduceos y aún los escribas, siempre querían escuchar lo que Jesús decía para ver en qué cosa podrían acusarle. Inclusive le hacían preguntas complicadas, ¿no? Como por ejemplo aquel momento cuando el Señor Jesús, estando allí, le fueron llevada una mujer que había sido encontrada en adulterio. Y ellos, para probarle, le dijeron: maestro o rabí, esta mujer fue encontrada en adulterio, en el mismo acto. Y la ley manda, la ley de Dios manda que tales mujeres deben ser apedreadas hasta la muerte. ¿Tú qué dices, maestro? Y esta era una pregunta de doble filo, ¿no? Como esas dagas que tienen filo por un lado y por el otro, ¿no? Si la toma por un lado, de pronto se corta, y si la toma por el otro, también. Pero el Señor fue muy sabio en aquello. Fue muy sabio en esa situación, ¿no? Y él, escribiendo en el piso, allí en el suelo, comenzó a escribir. Y lo que el Señor Jesús hizo fue, en cierta manera, hacer aquella declaración: el que esté libre de pecado, entonces, que lance la primera piedra, ¿no? Pero interesante esto, porque todas las preguntas que hacían estos hombres no era para conocer algo, para saber algo sobre la voluntad de Dios, sino ellos conocían la ley, eran conocedores de la ley. Y vamos a mirar algo acerca de esto, ¿no? Bien, ¿quiénes eran los fariseos? Bien, pues los fariseos eran estudiosos judíos, pues realmente hay que reconocer, ellos conocían muy bien la ley, muy bien la ley. Eran los más meticulosos en el guardar la ley y los más rigurosos en hacerlas cumplir. Bien, pero ¿cuál era el problema de los fariseos y aún de los mismos saduceos? Bien, ya miraremos más adelante, pero en capítulo 3 de Mateo, en el versículo 5, encontramos aquí a un hombre llamado Juan. Y este es Juan, conocemos como Juan el Bautista. Capítulo 3, versículo 5. Recordemos que el mensaje de Juan, ¿cuál era? ¿Cuál era? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿a qué? Se ha acercado. Muy bien. Y venía mucha gente a Juan. Y Juan iba allí al Jordán, y en el Jordán eran bautizados. Ahora, ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Es decir, la persona que se identificaba con ese mensaje reconocía que era un pecador y que reconocía lo que decía Juan, ¿no? Que arrepentimiento hablaba, era un bautismo de arrepentimiento. Y en señal de eso se identificaba al ser sumergido en el agua. No es el mismo bautismo que hoy, pues los que hemos sido bautizados, hemos pasado por ese bautismo, porque ese bautismo no es un bautismo de arrepentimiento. Es un bautismo porque ya nos arrepentimos, hicimos una decisión personal por Cristo, y el bautismo es básicamente como una representación de lo que ha sucedido en nuestra vida. Y el creyente que pasa por ese bautismo, hoy en día, en el agua, reconoce que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, yo morí juntamente con Él, que fui crucificado juntamente con Él. Y el bautismo habla de eso, no entrar a las aguas, ¿verdad? Y reconocer que he muerto ya mi condición pasada y ahora tengo una nueva vida. Entonces he representado de esa manera, a manera de testimonio. Entonces entra allí a las aguas. ¿Y qué se hace con un muerto? ¿Qué se hace? Se sepulta, ¿no? Y entonces es cuando es sumergido en el agua. Es una representación de que así como Cristo fue a una tumba y fue sepultado, asimismo con Cristo yo fui sepultado. El viejo hombre fue sepultado, crucificado con Cristo y sepultado. ¿Sí? Por eso es que el apóstol Pablo dice: y ahora ya no vivo yo,
Ya no es mi naturaleza carnal y pecaminosa la que vive, la que gobierna mi vida. Mas Cristo vive ahora en mí. Pero no se deja, pues, a la persona que, pues, al que ha muerto físicamente, pues sí se deja en el sepulcro, ¿no? Pero en la semejanza también de lo que Cristo no quedó en el sepulcro, al tercer día fue levantado. Y por eso salimos del agua. Bien. Ok, perfecto. Entonces Juan estaba allí en el Jordán, dice la palabra del Señor, y que salía a Jerusalén, que salía a él Jerusalén, o sea, los habitantes de Jerusalén, y toda Judea venían a él, dice, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, en el río Jordán, confesando sus pecados, confesando sus pecados. Y dice, y al ver él que muchos de los fariseos, verso 7, y de los saduceos, está hablando de Juan, ¿no? Cuando Juan veía que venían los fariseos y los saduceos ahí, ¿sería que ellos vendrían a reconocer su pecado? No, simplemente venían a mirar qué era lo que estaba pasando y qué era lo que enseñaba él, porque seguramente estaban mirando, si este dice algo en contra de la ley, vamos a tener ya, pues, de dónde poder acusarle y callarle también. Y dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, mire lo que decía Juan el Bautista acerca de ellos, generación de víboras. Esto es una palabra bien fuerte. ¿Qué es una víbora? ¿Ah? Pues generalmente se llama una víbora o pues a una serpiente bastante venenosa y peligrosa, ¿no? Mire cómo los trataba con mucha dureza. Bien. Dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y dice versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún, y seguramente señaló algunas piedras que habían ahí en el río, ¿no? Aún de estas piedras. Interesante. Porque aún Juan el Bautista, en cierta manera, los confrontó. Confrontó a aquellos fariseos y saduceos que venían allí. Pensemos un poquito más adelante. ¿Quiénes eran estos fariseos? La palabra fariseo viene del griego que es ferisim, que significa separados de los demás. O sea, era un grupo exclusivista. Y vuelvo y repito, los fariseos se caracterizaban porque conocían la ley, ¿sí? Pero además de la ley impusieron otras cosas que eran las tradiciones de los ancianos. Y entonces muchas veces esas tradiciones que ellos mismos habían formado se convertían como la regla. Y aunque ellos decían que guardaban la ley, realmente no la guardaban. Bien, pero ¿de dónde viene esa palabra fariseo o fariseo? ¿Sí? A veces es un término bastante despectivo, ¿no? Esto es un fariseo, ¿no? Pero no significa traidor. En su original, esa palabra fariseo tiene que ver con un actor que representa un papel, pero que realmente no es él. Es como los actores de la farándula, ¿no? De la televisión y, bueno, del cine. Hay un autor, pensaba eso, vino a mi memoria, un actor muy conocido en Hollywood que sufrió un accidente, pero bueno, ¿cuántos de nosotros vimos la película Superman? Creo que el actor era Christopher Reeve, si no estoy mal. Claro, él era Superman, ¿no? Y aparecía. Alguna vez, después de que hizo sus películas de Superman, él sufrió un accidente a caballo. Él estaba galopando en un caballo y el caballo, por alguna razón, el caballo se frenó totalmente, iban muy rápido y él salió disparado hacia adelante y todo el golpe lo recibió en su cabeza y tuvo una fractura cervical.
eso lo dejó cuadripléjico. En alguna oportunidad, en un centro comercial en Estados Unidos, fue llevado él, pues seguramente alguien lo llevaba en su silla de ruedas, no se podía mover, perdió la movilidad en sus piernas, en sus brazos, bueno, quedó muy mal. Un niño se acercó y lo reconoció. Y entonces se dirigió a él y le dijo: Superman, Superman, ¿qué te pasó? Pues hago esta ilustración porque realmente Christopher seguramente solamente estaba haciendo una representación. Él no era Superman, realmente era una representación de Superman. Bien, de tal manera que sí, esta palabra fariseo significa alguien que representa un papel que él no es. O sea, es una persona hipócrita. La palabra hipócrita es el término que el Señor Jesús y aún Juan el Bautista utilizaron con los fariseos. Son hipócritas. Y de esa palabra hipócritas es que sale la palabra actor. Alguien que representa un papel que él no es en el fondo. O sea, él es una persona diferente cuando está delante de otros, pero en su vida personal, en su vida íntima, en su relación, no es eso. Solamente es alguien que representa, ¿verdad? Bien. Los fariseos, ¿en qué creían? ¿Cuál era su base doctrinal? Bueno, una de las cosas era en la estricta observancia de la ley, tanto escrita como la tradición oral. Esa es la que hablo de la tradición oral que vienen de los antepasados, de los ancianos. Bien, también ellos creían en la resurrección de los muertos. Creían en la resurrección, que los muertos habrían de resucitar. Otra de las cosas es que ellos creían en que había vida después de la muerte, es decir, que la muerte no era la que no terminaba ahí, ¿cierto? Sino que después de la muerte había algo más, había vida después de la muerte. O sea, que el espíritu no se acababa allí, no moría, sino seguía, ¿sí? La otra es que ellos creían en la venida del Mesías. Lo que sí no creían era que Jesús era el Mesías. Ellos lo negaban. Y claro, y ellos trataban de buscar siempre una excusa a través de preguntas, a través de alguna situación, para, en cierta manera, encontrar algo que no fuera de la ley en la persona del Señor Jesucristo, para poder decir: sí, vea usted, no, esto es falso. Bien, nunca lo lograron porque Él era el Mesías. Y también la pureza ritual. Ellos eran muy ritualistas los fariseos. Bien, estos eran. De hecho, conocemos y sabemos que Pablo era de la tendencia farisea, era fariseo. Otros más, quien por ejemplo, Nicodemo era fariseo. José de Arimatea también era un hombre que era de los fariseos. Bien, de los fariseos. Bien, ahora los saduceos, ¿quiénes eran? Los saduceos, básicamente lo que nos muestra la Escritura, eran descendientes del sacerdote Sadoc. Y era un grupo religioso judío conformado especialmente por sacerdotes y levitas, que eran los que se reconocían como saduceos. Ellos no creían en la resurrección ni en los ángeles. Los fariseos sí creían en seres espirituales como los ángeles. Bien. Es importante tener tener claro esto, ¿no? Los saduceos, descendientes del sacerdote Sadoc. Entonces negaban la inmortalidad del alma. Ellos la negaban. Ellos decían que el alma no era inmortal. Negaban que hubiese vida después de la muerte. Decían, la persona murió y ya. Negaban la existencia de los espíritus o de los ángeles y no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección. Bien contrarias las dos posiciones, ¿no? La de los fariseos y los saduceos.
La única diferencia es que los sacerdotes eran saduceos. Ahora están los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran muy conocedores de la ley, conocían de ley. De hecho, los judíos se jactaban porque conocían la ley. Desde muy pequeños, los varones, los niños varones, se les exigía que conocieran la Torá de memoria. Y a los 12, 13 años debían recitarla de memoria. Y a veces nos cuesta tanto ni siquiera aprendernos un versículo, y ellos, pues lógicamente, conocían la podían decir de memoria, ¿sí? Aún los judíos tienen esta costumbre. Sus niños, sus varones, a determinada edad ya tienen que conocer casi toda la Torá de memoria. Cuando hablo de la Torá son los 5 libros de Moisés, ¿no? Bien, los escribas pues eran los copistas que se especializaban en la ley mosaica, eran considerados maestros y guardianes de las escrituras, maestros y guardianes. Y claro, ellos sabían, por ejemplo, cuántas palabras tenía el primer libro de la ley, o sea, libro de Génesis. Y generalmente ellos las escribían, y si ellos contaban las palabras, si faltaba una, esa copia era anulada. Así eran de estrictos, pero conocían muy bien la ley. Ellos recitaban también la ley de memoria, y eran pues prácticamente los doctores de la ley. Ellos eran los doctores de la ley, decían si estaba bien o si estaba mal. Bien. Ahora, el Señor Jesús habla a la gente y a sus discípulos y expone la conducta de los fariseos. Vamos a mirarla también aquí en Mateo capítulo 23. Pero me hizo pensar esto en una ocasión donde el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Eso fue lo que el Señor Jesús les dijo. Muy bien, pero los discípulos en ese momento no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos inmediatamente dijeron: ¿sabe qué? El Señor nos hizo como nos dijo eso de que nos guardemos de la levadura de los fariseos. ¿Y ellos saben cómo lo interpretaron? Seguramente el Señor se dio cuenta que nosotros no trajimos pan, y entonces nos echó como, entre comillas, lo que conocemos, nos echó vainazos, ¿no? Porque no trajimos pan. ¿Y creen ustedes que el Señor Jesús estaba hablándoles de eso? Si Él había multiplicado tantos panes y varias veces, y estaba entonces seguramente recriminándoles por qué no. Luego más adelante seguramente entendieron ellos. Bien, Mateo 23, porque el Señor acusa a estos escribas y fariseos. Recordemos que una de las cosas que es un principio, y es que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. El que mucho sabe, a mucho se le exigirá. El que poco sabe, poco se le exigirá. Pero hermano, que esto no sea una excusa para que diga: no, entonces yo mejor no conozco mucho, más bien poquito, con eso a mí no se me exige. No, hermanos, eso sería algo absurdo. Porque somos llamados a conocer la palabra de Dios. Amén. Bien, entonces, miremos lo que dice el capítulo 23 y sus versículos, versículo 1 en adelante. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés. Bien. Podríamos preguntarnos: ¿y qué es la cátedra de Moisés? ¿Alguno sabe qué es la cátedra de Moisés en este contexto? Moisés. Bien. No nos preocupemos por el micrófono. Resulta que en la sinagoga. Ok, este se le acabó la.
Battery. Hola, ahora sí. Bien, la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era en la... Hola, ya, ahora sí. Donde se leía la Torá, había como una especie de banca que era de piedra y ahí habían inscripciones en hebreo referentes a la ley. Y allí donde se sentaban para leerla se llamaba la cátedra de Moisés. Por eso dice que los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. ¿Sí? De hecho, hasta el día de hoy existe en las sinagogas esa cátedra de Moisés, donde se sienta pues la persona que está allí y lee la Torá. Esa se llama la cátedra de Moisés. Bien, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Miren ahí una de las características de estos hombres, ¿no? Decían y conocían la ley de memoria, pero era solamente lo que ellos decían. Pero ¿y sus vidas? Sus vidas hacían referencia, o sea, su comportamiento hacía referencia de lo que ellos tenían aquí en la cabeza, que era la ley. ¿Los mandamientos de Dios los cumplían? No. No lo hacían. Más adelante dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Tremendo, ¿no? Ellos ponían cargas, hermanos, pero le decían, no, mira, decían a otro, tienes que hacer esto, la ley manda esto, pero ellos lo hacían, daban ejemplo. No. ¿Creen ustedes que la gente se daba cuenta de eso? Sí. Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Miren más adelante lo que dice, ¿no? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Muy bien, eso era lo que ellos hacían. ¿Qué era lo que ellos buscaban? ¿Qué buscaban? La admiración de las personas. Entonces ellos se comportaban de una manera cuando había gente, por ejemplo, hacían largas oraciones muy hermosas. ¿En dónde? En el lugar secreto de sus hogares. No, ellos lo hacían en las plazas públicas para que la gente diga, uy, este hermano, este señor, ¿cómo? Este maestro, ¿cómo ora de hermoso? ¿No? O sea, buscaban era la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Bien. Ahora, hablas aquí de las filacterias. ¿Sabemos qué son las filacterias? Bueno, eso sí, algunos de nosotros saben qué son las filacterias. Hasta el día de hoy los judíos utilizan filacterias. Son unas cajitas en madera que están por lo general recubiertas de cuero. Y ahí guardaban versículos o apartes de la ley. Estos, para ser mucho más populares, claro, algunos guardaban unas cajitas pequeñas y ahí metían, pero estos comenzaron a aumentarlas como que para que la gente viera, y ese tiene una caja grandísima, o sea, tiene mucho de la ley ahí metida en su cabeza, y aquí en su brazo izquierdo también tienen lo que se conoce como las filacterias. Son cajas que están allí donde guardan porciones de la ley para recordar que cerca del corazón en el lado izquierdo. Sí, bien, pero básicamente todo esto lo hacían para, en cierta manera, buscar el beneplácito, o sea, que la gente los felicitara, y todo lo hacían público, ni siquiera cuando dice la Escritura que hagamos en el lugar secreto lo que queremos hacer para Dios, hagámoslo en el lugar secreto. No necesitamos que otros nos vean para decir, uy, este hermano es un hermano súper espiritual. No, Dios ve en el interior, en la intimidad de nuestro hogar,
de nuestra casa allí, donde podemos derramar nuestra vida delante de Él, ahí en lo secreto. Y tu Padre te recompensará en público. Pero si lo haces en público, no estemos seguros que no habrá ninguna recompensa allí. Ya la hemos recibido cuando alguien nos viene a felicitar. Uy, hermano, usted cómo predica de hermoso. Eso me hace acordar de un misionero muy querido que conocí. Venía de Inglaterra, de apellido nombre y apellido Alejandro Clark. No sé si alguno de ustedes conoció a Alejandro Clark. Es uno de los primeros misioneros que llegó a San José de Oriente, y por allá estuvo en la laguna y estuvo como misionero entre los Yucpa motilones. Tuve pues el gran privilegio de conocer a este hermano querido, un hombre que amaba la palabra de Dios, que dedicó toda su vida a servir al Señor allí como misionero. Damos gracias al Señor por esos hombres y mujeres que han venido, han dejado sus vidas en otros países y han venido con el propósito de servir al Señor. Damos gracias a ellos, al Señor, por eso. Y me contó alguna vez alguna anécdota, no recuerdo dónde fue aquello, pero alguien se acercó al hermano y le dijo: uy, hermano, ¿usted cómo predica de hermoso? Y él en su buen español dijo: gracias, hermanita, Satanás ya me lo había dicho. Interesante eso, ¿no? ¿Y de qué podemos estar nosotros orgullosos si todo lo hemos recibido por gracia y no merecemos absolutamente nada sino Él? Bueno, no merecemos absolutamente nada. El que merece todo es nuestro amado Señor. Bien, así que miremos lo que dice el versículo 6, porque el Señor Jesús describe el carácter de los fariseos y de los escribas. Y dice: no solamente ensanchan sus filacterias y extienden los flecos. Otra de las cosas era extender esos flecos. Ellos se colocan como una especie de, ¿cómo llamarlo? Lo que las mujeres utilizan a veces como mantos, ¿no? Y entonces extienden sus mantos, y pues los mantos tienen pues tiras de algodón, y ellos hacían allí como una especie de nudos. Y entre más nudos tuviese, pues este hombre era un hombre súper espiritual, ¿no? Pero esto lo hacían para ser vistos de los hombres. Dice: y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Oh, rabí, ¿cierto? Y que los hombres los llamen así, rabí, rabí. La palabra rabí es maestro. Y mire lo que dice el Señor Jesús: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesús. Dice: y no llaméis Padre vuestro, Padre vuestro, dice también, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ese es el mayor, el que sirve, el que está dispuesto en todo momento a servir y no a ser servido. El que no espera halagos, pero sí brinda ayuda a otros. Ese es el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Bien. Continuamos aquí. Aparte de esto, colocaban cargas pesadas, etc. Bien, otras cosas importantes aquí. Los ayes. Versículo 13. Dice: mas hay. Esa palabra hay es muy especial. Parece un lamento, ¿no? Hay. Pero ustedes han escuchado frases como estas, 2 puntos. Hijo, si no haces la tarea, ay de lo que le voy a hacer. El ay es también una advertencia, ¿no? O alguien que diga: bueno, ¿quiénes aprendieron el versículo de memoria?
Ay de que no se lo sepan, ya saben. Es una advertencia clara, ¿no? Es una expresión de cuidado, cuidado. Y mire lo que dice la Escritura, ¿no? Los ayes. Bien, versículo 13 nos dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y esa fue una de las cosas que hicieron los fariseos y los escribas. Era impedir, recordemos que uno de los más grandes fariseos que hubo fue el apóstol Pablo, hasta el día que tuvo un encuentro personal con Cristo. Y después de que él reconoció a Jesús como su único y suficiente Salvador y comenzó a cumplir aquello que el Señor le encomendó, y era llevar el evangelio a los gentiles. Entonces toda la persecución se volcó sobre él y muchos comenzaron a perseguir al apóstol Pablo. Bien, versículo 15 dice, hay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Entiéndase prosélito como un discípulo del judaísmo. ¿Y qué sucede? Dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 16, otro hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Una cantidad de cosas que, ¿cómo así que el oro del templo es superior al templo? Bien, pero dice insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Interesante eso, ¿no? Lo que el Señor explica. Y también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Y el Señor dice y aclara, ¿no? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Es decir, el altar era mayor que la ofrenda, indudablemente. Bien, vamos a mirar otra cosa, ¿no? Versículo 14, mire lo que ellos amaban. Vamos a mirar qué era aquello que los fariseos y escribas tenían como más importante. Perdóname que quede aquí. Versículo 14, cuando dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Y qué significa esto de que devoráis las casas de las viudas? Pues las viudas, recordemos que las viudas, cuando su esposo moría, quien era el que daba el sustento para su hogar, y si esa viuda no tenía hijos varones, pues tenía que ser provista de alguna manera. Ahora, era responsabilidad aún de los maestros de la sinagoga poder suplir para las necesidades de aquella que no trabajaba, no podía trabajar, la viuda. Quedaba prácticamente pues desamparada. Ahora, si no tenía familiares, varones que suplieran para sus necesidades, pues tocaba depender de la misericordia de otros. Pero estos utilizaban esos recursos para sí mismos, cuando dice que devoráis las casas de las viudas. Muy bien. Otro punto más. Por cuanto recorren mar y tierra, lo explicamos, dice, diezmáis la menta, versículo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, primero, segundo, la misericordia, y tercero, la fe. O sea, para ellos era más importante ese tipo de cosas, no venir y decir, vea, aquí traigo mi diezmo del eneldo. Yo sí lo hago, ¿no? Pero ellos olvidaron lo más importante que Dios había enseñado a través de su palabra, y era la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario
sin dejar de hacer aquello. Entonces, interesante que el Señor Jesús comienza a mostrarnos qué era lo que creían, o sea, cuál era lo que había en el interior de aquellos que eran llamados fariseos. Dice también, versículo 25, dice: hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Aquí habla de un vaso o de un plato, ¿sí? Limpiáis lo de afuera, ¿no? Para que quede bonito, y por dentro está lleno, está sucio. ¿Quién de nosotros vamos a un restaurante y nos ofrecen un vaso que por fuera está hermosísimo, pero cuando vemos por dentro no lo han lavado? ¿Cuántos podríamos tomar de ese vaso? ¿Estarías dispuesto a tomar de ese vaso? No. ¿Qué dice uno? Señor, hágame un favor, cámbieme ese vaso. Uno que esté limpio, ¿verdad? Pero el Señor les exhorta a través de esto. También en otra oportunidad el Señor les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy hermosos. Es una gran sola apariencia, una vida de apariencia, y eso es la hipocresía, ¿cierto? Un sepulcro, ahora uno va a los cementerios y hay unos sepulcros hechos en mármol y con unas de cosas decorativas hermosísimas, y dice: uy, eso es tan hermoso ese mármol de ese sepulcro. Y por dentro, ¿cómo está la cosa? ¿Qué hay por dentro de un sepulcro? ¿Ah? Carne en pudrición, ¿no es cierto? Bien. Y los compara como sepulcros blanqueados. Por fuera, ustedes se hacen ver como algo excelente, una persona excelente por fuera. ¿Y por dentro? Bien. Ok. Y versículo 28 dice: así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mire que el Señor Jesús fue muy enfático con los fariseos y también con los saduceos por su hipocresía. Bien, la descripción que hace el Señor Jesús es algo dramático y despreciable. Definitivamente que sí. La raíz de la perversa actitud de los fariseos es que sus corazones están completamente alejados de Dios. Conocían teoría, se ufanaban de saber la ley, la Torá de memoria y la ley, pero realmente sus corazones estaban totalmente corrompidos por la maldad. Para ellos las tradiciones de los ancianos eran más importantes que el mandamiento mismo de Dios. Mateo 15 lo explica, ¿no? Ellos habían dejado lo más importante, que era lo que decía la voluntad de la palabra de Dios. Versículo 2 dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Es decir, una de las cosas que recriminaban los fariseos al Señor Jesús es: ¿por qué tus discípulos cuando van a comer no se lavan primero las manos? ¿No ve que contaminan el alimento? Y entonces el Señor respondiendo, Él les dice: ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso era parte de los mandamientos, ¿no? De honrar al padre y a la madre, y aun cuando estuvieran, especialmente cuando ellos fueran mayores de edad, que ya no pudieran hacer determinadas acciones como trabajar o qué sé yo, moverse, pues era necesario que los hijos proveyeran para sus padres, ¿no? Honrarles, cuidarles, ¿no? Dice: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Imagínese: papá, qué pena con usted; mamá, yo sé que no tienen ni mercadito ni nada, y pues la única plática que tengo pues es para la ofrenda de la iglesia. Qué pena con usted. Eso sería algo ruin, ¿cierto? Porque la primera responsabilidad son sus padres.
Y por eso el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿no? Así que interesante, ¿no? Bien, ok. Muy bien, ellos daban mayor importancia a la apariencia exterior. Tengamos cuidado de eso, de aparentar lo que no somos. ¿Sí? Fácilmente podemos caer en simplemente vivir de apariencia. Y es necesario, pues cada uno de nosotros examinar nuestro corazón delante. A Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. A las personas sí, pero al Señor no. Y de alguna manera el Señor descubrirá nuestra hipocresía. Así que todas estas cosas nos deben ayudar. Bien, 3 cosas eran las que amaban los fariseos. La primera, el dinero. El dinero. Es triste hoy en día cuando en las redes de comunicación salen tantos escándalos de, entre comillas, iglesias que son lideradas por, entre comillas, pastores, que lo único que es su enfoque es el dinero, ¿no? El dinero. Y se convierte esa iglesia en un emporio donde los pastores y la familia pastoral, entre comillas, se vuelven multimillonarios y le dicen a la gente, el propósito de Dios no solamente es tu salvación, sino también que seas un hombre próspero, una mujer próspera, que tengas dinero y posesiones. ¿Es eso? ¿Este mundo? Todas las posesiones de este mundo, ¿dónde quedarán el día que partamos? Aquí, ¿cierto? Indudablemente, es una tergiversación de lo que es la verdadera voluntad de Dios. No améis al dinero, dice la Escritura, ¿no? Ese capítulo 20 de Lucas nos ayudas a ir. Lucas 20, 26 nos dice, Lucas 20, 26. Dice, y no pudieron sorprenderlo en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta cayeron. Versículo anterior, tengo aquí, discúlpame que no, Lucas 20 es Lucas 20, 46, perdóname, 46. Dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Más adelante, ¿qué más dice? Y que devoran las casas de ¿quiénes? De las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Bien. Otra de las cosas está en Mateo 26, a Mateo 26 la voy a leer, y está en el versículo 5 al 7 y es, Mateo 26, versículos 5 al 7, sí. Ok, dice esto, pero decían, Mateo 26, perdón que tengo aquí una confusión, Mateo 26, 5 al 7, sí, dice, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos tuvieron consejo para prender al Señor Jesús y para poderle matar. Y dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón, vino una mujer, él estaba allí en casa de este Simón, que era conocido como el leproso, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haber dado a los pobres, ¿cierto? Y bueno, ellos lo hicieron no tanto porque estaban pendientes de los pobres, sino porque Judas era uno de los que manejaba la bolsa
y el hombre sacaba provecho de aquello. De hecho, aquí vemos una actitud muy similar a lo de los fariseos, ¿no? Ellos decían una cosa, pero detrás de eso tenían otro propósito. Bien. Ahora, no solamente el elogio de las personas, ellos buscaban que las personas hacían salutaciones en las plazas públicas y, bueno, hacían oraciones hermosas en las plazas públicas para ser vistos de los hombres. Juan 8, por favor me colaboras, Juan 8, versículo 3 al 9. Y interesante este pasaje, ¿no? Entonces vemos que ellos amaban el dinero, pero también amaban ser exaltados por las personas, ¿sí? Se llenaban de orgullo. Bien, Juan 8, dice 3, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola, y es lo que estuvimos hablando acerca de esta mujer, pero cuando el Señor confrontó, bueno, dos cosas allí. Es traída una mujer que fue encontrada en pleno acto del adulterio. Pregunta, ¿por qué solamente la mujer? Si la ley decía que hombre y mujer debían estar ahí para ser juzgados y ser apedreados juntos. En este caso, solamente fue la mujer y no el hombre. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Por qué no lo trajeron? Si fue encontrado en pleno acto de adulterio. Es una buena pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? ¿No sería que ese hombre que ellos encontraron era muy amigo de aquellos fariseos? ¿O era parte de los fariseos? Tengamos la plena certidumbre que fue así. De hecho, esa situación de no haber traído también al hombre, de una vez, esa ley quedaba sin poderse cumplir, porque era necesario que fueran muertos los dos. ¿Verdad? Bien. Ok, termino ya en esta mañana considerando a través de una conclusión. Dice, la justicia que es mayor que la de los fariseos. ¿Cuál sería esa justicia que fuera mayor que la de los fariseos? ¿Qué piensan? Porque el Señor Jesús dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Correcto. Dios busca un corazón sincero. Dios no mira las apariencias, las obras externas, sino la motivación del corazón. Ahí está la clave, hermanos. ¿Qué es la motivación que tenemos? ¿El amor a Dios o el amor a las cosas de este mundo? Ahí está la clave. Debemos examinar nuestro corazón, ¿cierto? Esa justicia que es mayor que la de los fariseos es aquella que viene de un corazón sincero, que reconoce que Jesús es su Señor y que su vida debe estar conforme a lo que Jesús nos enseñó, a la vida que Jesús nos mostró. Una de las cosas que dio autoridad a la palabra del Señor Jesucristo fue que las personas decían, Él todo lo que dice es lo que vemos en su vida. Todas sus palabras, todo lo que nos enseña es el ejemplo de su propia vida. Vamos a orar. Señor, gracias. Padre, hoy confrontas nuestra vida. Muchas veces nos hemos comportado tal vez como estos fariseos, Señor, viviendo unas vidas dobles, viviendo vidas, Señor, que no son para la gloria de tu nombre, Señor. Y nos importa más el que dirán de las personas. Tal vez cuando estamos reunidos nos mostramos de una manera, pero cuando estamos solos delante de tu presencia, Señor, vivimos algo diferente. Guárdanos de ellos, Señor. Permite que nuestro corazón sea un corazón sincero, que nuestras vidas glorifiquen tu nombre, bien sea cuando estemos con otros o cuando estemos en la intimidad de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, que no pretendemos
el halago de otros. No pretendemos en ninguna manera ser populares o que otras personas nos vean como alguien grande. Tú eres el único grande. Tú eres el único digno de ser alabado. Señor, gracias por tu Hijo precioso. Qué ejemplo maravilloso tenemos. Y Señor, sabemos que nuestro deber es que ese Cristo realmente se vea en nuestra vida diaria, en nuestro diario caminar. Padre Santo, te exaltamos en ese precioso Hijo. A ti la honra y la gloria, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos.